Minasan konnichiwa. Hola a todos. En este video vamos a ver la primera parte de la lección número 6 del Minna no Nihongo. Los temas para hoy serán los siguientes. Tema número 1, partícula o más verbo transitivo. Tema número 2, partícula o más terminación shimasu. Tema número 3, nani o shimasu ka. Y tema número 4, la pronunciación de la palabra pregunta nan y nani. Ahora sí, comencemos con el tema número 1. Partícula o más verbo transitivo. Pues aquí tenemos que la partícula o indica el objeto directo de los verbos transitivos. Su pronunciación es o, no es wo. Yo sé que el hiragana es wo, pero su pronunciación es o. Ahora, ¿qué es un verbo transitivo? Yo creo que se preguntarán. Pues un verbo transitivo es una acción que necesita de un objeto directo para ser entendida. Necesita de un CD, de un complemento directo. ¿Y qué es un complemento directo? Es un objeto directo. Sirve de tránsito entre el sujeto y el complemento directo. Pero Aleja, no entendemos. ¿Qué es eso? Pues les voy a poner un ejemplo. Tenemos la frase yo tomo. Pero yo tomo por sí misma no se entiende, necesita de un objeto para entenderla. Yo tomo qué. Si necesitamos un qué o un quién para entender la oración por completo, estamos hablando de un verbo transitivo. Y ese qué o quién vendría siendo nuestro objeto directo. Entonces, ¿yo tomo qué? ¿Tomo cerveza? ¿Tomo agua? ¿Tomo una foto? ¿Tomo bus? ¿Qué? ¿Qué es lo que tomo? Yo tomo agua. Listo. Ahí ya tenemos una oración que se entiende completamente. Cuando el verbo por sí mismo no da a entender toda la oración, entonces hablamos de un verbo transitivo. Cuando el verbo por sí mismo sí da a entender la oración, por ejemplo, yo bailo, estamos hablando de un verbo intransitivo. ¿Listo? Continuemos. Entonces tenemos aquí la siguiente estructura. Sustantivo o más verbo. El sustantivo es nuestro objeto directo, pero para evitar confusiones vamos a recordar la estructura sustantivo más partícula más verbo. Entonces tenemos una oración simple. Tomo leche todos los días. Tenemos el verbo tomar, tenemos el sustantivo leche y una expresión de tiempo todos los días. ¿Cómo sería en japonés? Muy fácil. Comencemos con la expresión de tiempo como lo vimos en la lección anterior. Mainichi miruku o nomimasu. Mainichi miruku o nomimasu. Y ya está. Aquí lo que tenemos es la conexión del objeto directo o sustantivo con el verbo a través de la partícula o. Vamos con otro ejemplo para practicar un poquito más. Fumo cigarrillos todas las noches. Ahora tenemos aquí en japonés. Maiban tabako o suimasu. Maiban tabako o suimasu. Y ahora vamos con una pregunta. ¿Qué compraste? Tenemos la estructura que ya vimos anteriormente. Ese que vendría siendo el sustantivo que no conocemos. Y compraste, pues el verbo comprar. En pregunta tendríamos nani o kaimashita ka, porque es pasado. Nani o kaimashita ka, ¿qué compraste? Ahora vamos con el tema número 2. Partícula o más terminación shimasu o verbo shimasu. Resulta y pasa que estamos hablando del verbo hacer, pero este verbo cambia su significado dependiendo del objeto. Por ejemplo, podemos hablar de jugar deportes o jugar cartas. Podemos hablar de celebrar, ese shimasu también podría ser celebrar una fiesta, celebrar una reunión. O ese mismo verbo shimasu puede ser hacer una tarea o hacer un trabajo o hacer deberes. Comencemos con el significado número 1, el de jugar. Entonces tenemos jugar tenis. Tenisu o shimasu. Ahora tenemos jugar cartas. Torampu o shimasu. Ahora el segundo significado del verbo.
celebrar, celebrar una fiesta. Pati o shimasu. Celebrar una reunión de trabajo. Kaigi o shimasu. Y tenemos el tercer uso, el tercer significado. Hacer deberes, por ejemplo. Shukudai o shimasu. Shukudai o shimasu. Y hacer el trabajo. Shigoto o shimasu. ¿Quedó claro? Solo recordemos por ahora estos tres usos. Ahora tenemos el tema número 3. Nani o shimasu ka? Esta es una pregunta que corresponde en el español a ¿qué haces o qué harás? Entonces tenemos la estructura Nani o shimasu ka. Para esto vamos a ver 3 ejemplos diferentes. ¿Qué harás pasado mañana? ¿Qué haces los jueves? ¿Y qué harás en septiembre? Todos estos 3 ejemplos tienen en común la pregunta ¿qué? Tienen también el verbo hacer y una expresión de tiempo. Comencemos con la primera. ¿Qué harás pasado mañana? Asatte nani o shimasu ka? Asatte nani o shimasu ka? Ahora la segunda. ¿Qué haces los jueves? Mokuyobi nani o shimasu ka? Mokuyobi nani o shimasu ka? Y la tercera. ¿Qué harás en septiembre? Kugatsu ni nani o shimasu ka? Kugatsu ni nani o shimasu ka? ¿Qué vemos aquí? Que 2 de las 3 preguntas no llevan partícula, pero la tercera lleva la partícula ni. Es importante que cuando tenemos fechas con números, vamos a usar la partícula ni. En cuanto a asatte, pasado mañana, y jueves, mokuyobi, no llevan ni porque no es una expresión de tiempo que lleve cifras. Pero recuerden que sí podemos usar la partícula wa entre la expresión de tiempo y la palabra pregunta nani. ¿Pero por qué? Porque podemos hacer énfasis en la expresión de tiempo y wa es la partícula indicada para hacer énfasis. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué aquí no lo marcamos? Pues es muy sencillo, porque el énfasis ya lo tenemos en el sujeto, solo que al omitir el sujeto, pues omitimos la partícula. Si tuviéramos el sujeto de la oración, o si estuviéramos enfocando el tema hacia el sujeto, la oración vendría siendo la siguiente. Anata wa asatte nani o shimasu ka? Eso para la primera. Y para la segunda, ¿qué haces los jueves? Vendría siendo Anata wa mokuyobi nani o shimasu ka? ¿Sí ven? Anata es el que lleva la partícula wa. Pero como lo omitimos, entonces ese wa lo vamos a poner entre la expresión de tiempo y la palabra pregunta. Por lo tanto, la pregunta ¿qué harás pasado mañana? Vendría siendo asatte wa nani o shimasu ka? Si ponemos el énfasis en pasado mañana. En cuanto a pasado mañana, ¿qué harás? Y hablando de pasado mañana, ¿qué harás? Ahora, ¿qué haces los jueves? Con énfasis en el jueves. Y los jueves, ¿qué haces? Mokuyobi wa nani o shimasu ka? En cuanto a los jueves, ¿qué haces? ¿Sí ven? Aquí vemos el énfasis en jueves. Ahora sigamos con el tema número 4. Nan y nani. Aquí tenemos la pronunciación de la palabra pregunta nan. Entonces aquí encontraremos un versus entre cuándo usar nan y cuándo usar nani. Pues comencemos con nan. Nan lo vamos a usar con las moras de las filas ta, da, na. Si no recuerdan qué son moras, les voy a dejar el enlace de la pronunciación del japonés. Ahí está explicadito lo que vendría siendo una mora. Por ejemplo, tenemos la oración Neru mae ni nan to imasu ka? ¿Qué se dice antes de dormir? Nan to imasu ka? To correspondería a la mora ta. Otro ejemplo. Sore wa nan desu ka? ¿Eso qué es? Nande, de, correspondería a la mora da. Nano hon desu ka? ¿De qué es ese libro? Nano, no, correspondería a la mora na.
Ahora sigamos con el otro uso. Cuando nos encontramos con sufijos de conteo delante de la palabra pregunta. Entonces tenemos Ana-san wa nansai desu ka? Nansai. Sai es el contador de años. Los sufijos de conteo son los famosísimos contadores, que para animales pequeños tenemos 1, que para animales grandes tenemos otra forma de contar. Con solo decir 1, 2, 3 gatos no es suficiente. Eso lo vamos a ver más adelante. Ana-san wa nansai desu ka? Si ven que decimos nan y no nani-san, nanisai, perdón, decimos nansai. Esto se ve un poquito desordenado, entonces les voy a ayudar con la parte visual. Voy a quitar 2 de los ejemplos y tenemos el ejemplo Nanohon desu ka y Ana-san wa nansai desu ka. Ahora sigamos con nani. La pronunciación nani significa ¿qué? Ese es muy famoso, por eso el gatico tiene esa carita de nani, como ¿qué? Bueno, aparte del qué, también tenemos otros usos. Para lo que no son moras, ta, da, na. Y para lo que no son sufijos de conteo, podemos usar la pregunta nani. Por ejemplo, nani o. Cuando tenemos la partícula o, nani o. Nani o kaimashita ka? ¿Qué compraste? Nani mo, para decir nada. Nani go, para decir qué idioma. Nani go. Y ya está. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Espero que no se hayan enredado más de lo normal. Que les haya sido de utilidad esta explicación. Si les gustó, si les fue útil, les animo a que compartan el video, a que le den me gusta, se suscriban y le den clic a la campanita, porque eso me ayudaría bastante a avanzar. Así sé si el contenido es bueno o tengo que mejorar. Entonces nos veremos en el próximo video, la segunda parte de la lección gramatical número 6. Sin más que decir, estudien mucho y ganbarimashou.